sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Salmo 18. Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a que meditemos la santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día 30 de noviembre, cuando la Iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo capítulo 4, del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el seguimiento de Jesús, al que los apóstoles no se negaron. Hoy vemos la historia de San Andrés, un gran apóstol, uno de los 12. La Iglesia se digna celebrarnos cada mes a uno de los 12 apóstoles, porque nuestra Iglesia está fundamentada en ellos. Por eso la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Viene de los apóstoles. Ellos son columnas de la Iglesia, fundamentos, y dejaron todo para seguir al Señor. En el caso de hoy de Andrés y Pedro, que son los primeros llamados por el Señor. Ellos dejan todo, y dice ahí que dejaron a que Andrés dejó a su padre, se fueron. Santiago y Juan, que eran hermanos, dejaron a su padre y se fueron inmediatamente a seguir a Jesús, inmediatamente. Hermanos, qué bueno nosotros imitar a estos grandes hombres que inmediatamente sintieron el llamado, se fueron tras de Jesús. Pero nosotros, con esta pereza espiritual, tan inmersos en el mundo y en sus cosas, no queremos dejar nada por el Señor. Hermanos, usted deje algo por el Señor. ¿Qué tiene que dejar usted para agradar al Señor? Vivimos en un mundo tan cómodo, tan lleno de tantas cosas, tan llenos de comodidades, de placeres, y nos llenamos de una cantidad de cosas materiales que no dan felicidad y que no dan paz. Ellos fueron unos antes de encontrarse con el Señor, y otros cuando se encontraron con el Señor, y Él por eso los llamó sus amigos, sus predilectos. Cuánta felicidad sentirían ellos siempre andando al lado de Jesús, por toda Galilea, por Samaria, por Judea, por todas partes, y se sentían felices. Cuando optamos por Jesucristo, nuestra vida es distinta y tiene un tinte de esa felicidad que el mundo no nos puede dar. Profundicemos un poquito, hermanos, en la vida de San Andrés. Él nace en Betsaida, pueblo de pescadores. Fue el primero que conoció al Señor Jesús, porque él era discípulo junto con Juan, eran discípulos de Juan el Bautista.
cuando oyeron decir a Juan, que señaló a Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se retiró del río, ellos se fueron detrás y lo siguieron. Y Jesús le dice, ¿para dónde van? Y ellos le dicen, ¿dónde vive, Señor? Vengan y lo verán. Y allí entran a donde estaba hospedado el Señor. Luego Andrés se va corriendo a decirle a Pedro, hemos encontrado al Maestro, lo hemos encontrado, al Mesías, el que está anunciado en los profetas, el que anuncia a Juan como el Cordero, lo hemos encontrado. Y él le habla a Pedro, pero más sin embargo ellos siguen en su vida de pescadores. Más adelante Jesús va al lago y es donde los ve y los llama. Es el primero que llama junto con Pedro. Mire que es el primer llamado por el Señor. Él tiene ese tinte tan especial de ser el primero junto con Pedro de los 12 llamados por el Señor. Él presenció muchos milagros hechos por el Señor. Aparece en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él es el que dice a Jesús, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. También estuvo en la última cena, en las apariciones de Jesús resucitado, en el monte de la ascensión cuando los envió a predicar y naturalmente el día de Pentecostés. Cuando todos los apóstoles se repartieron por el mundo a anunciar la buena nueva, él fue a predicar a las costas del mar Mediterráneo, actuales Turquía, Rusia y Ucrania. Él fue el primer obispo de Constantinopla. En el año 1054 hubo una división entre la Iglesia Católica del Occidente, dirigida desde Roma, y con la Iglesia Oriental. Hubo una división en el año 1054. Y ellos tienen a Andrés como su papa, digámoslo así. Él es su líder, porque Andrés murió en medio de ellos. Él predicó en medio de ellos, allá en Constantinopla, al norte de Grecia, actual Estambul, Turquía. Entonces, el actual líder de la Iglesia ortodoxa, Cirilo I de Moscú, que es para ellos como decir el Papa, porque ellos se separan de la Iglesia Católica y no aceptan al Papa como cabeza de la Iglesia. San Andrés en Grecia doctrinó y bautizó a la esposa del procónsul Egeas de Patras, capital de la provincia de Acaya. Esto lo condujo al martirio por haber adoctrinado tantos paganos y haberlos adoctrinado en el cristianismo. Él es llevado a la cruz en el año 63 en tiempos del emperador Nerón y él es crucificado en forma de X, lo mismo que Pedro no quiso ser crucificado igual que el Señor, sino en cruces distintas. Pedro, recordemos, se hizo crucificar boca abajo, con la cruz al revés, y Andrés en la cruz en forma de X. Dice que mientras estuvo allí atado, no clavado, fue atado, amarrado a la cruz, allí predicó 3 días seguidos mientras agonizaba y elevó un cántico en honor a la cruz que está en los escritos de San Andrés. Muere pues en el año 63 y sus reliquias se encuentran en los 2 grandes principales santuarios en su honor, que es en la Catedral de San Andrés, en Amalfi, Italia, y en la Catedral de San Andrés Apóstol, en Patras, Grecia. Hagamos la oración de San Andrés.
Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para todos un feliz y bendecido día en Jesús. Amén.